Y no se trata, como algunos dicen por allí, de catequizar a alguien, o como alguno acusaba al proceso bolivariano, de llegar desde las escuelas y adoctrinar a los niños a semejanza de como hacía el conquistador español con los indios en los llamados pueblos, esos se llamaban pueblos de doctrina. Es decir, como estos indios no saben nada de la civilización, vamos a adoctrinarlos. Lo primero es en los principios de la religión católica. ¿Pero de cuál religión católica? Estamos hablando de la iglesia contrarreformista española. Estamos hablando de una iglesia que revitalizó con una hazaña inigualable los tribunales de Inquisición que trajeron a América. Tribunales de Inquisición que tenían fundamentalmente por víctimas a los sacerdotes indígenas, a los brujos, acusados de brujos, los hechiceros, y a quien osara transgredir, por supuesto, la ideología del régimen, es decir, del colonialismo. Esto, como ustedes saben, y esta fue una de las tragedias de Francisco de Miranda, era penado con la muerte. Si un tribunal de Inquisición encontraba lo que ellos llamaban libros prohibidos en la casa de algún súbdito, era llevado a un tribunal de Inquisición. Y esos libros prohibidos eran aquellos que Bolívar, en una carta a Santander, le mencionaba con mucho entusiasmo, porque había llegado por los años 20, Santander ya era vicepresidente, un cronista francés que había escrito una especie de biografía de Santander, desde luego un cronista pagado, creo que los periodistas le dicen a eso palangrismo, ya existía la palangre en aquel entonces, y escribió una biografía de Santander que Santander le manda con mucho orgullo a Bolívar, y Bolívar le responde: me da mucha alegría que Moalán, que así se llamaba el cronista de Marras, haya escrito tantas cosas ponderables sobre usted. Pero en cuanto a mí, le dice, en cuanto a mí se ha equivocado. Y le voy a decir una cosa, yo no soy ese que dice el señor Moalán que soy. Es decir, una especie de dictadorzuelo inculto que solo había llegado al poder por las armas y que había sometido a su pueblo bajo la férula de su incultura. Y Bolívar le decía: yo fui criado en una familia noble. Si ustedes ven los integrantes de la Junta Suprema del 19 de abril y luego ven los integrantes del Congreso que se instaló hace 200 años acá, ustedes se van a encontrar allí tíos, primos hermanos, tíos políticos de Simón Bolívar, por la vía de los palacios, muchos de ellos. Y por emparentar, por ejemplo, los Toros eran familia Bolívar, Marqués del Toro, Juan Toro y Francisco Rodríguez del Toro, que fue su gran amigo con quien hizo aquel recorrido por Italia, de ahí vino el juramento de Montesacro, etc. Pero ¿qué ocurre? Bolívar le dice: en Caracas yo fui instruido por maestros contratados especialmente por mi familia, para mí. Me dio clase de matemáticas el padre Andújar, que era una de las eminencias de aquel tiempo. Me dio clases de idioma Andrés Bello, que apenas era 2 años mayor que él, aunque por corto tiempo. Y sobre todo Simón Rodríguez. Luego a los 16 años me voy a España y vivo en la casa del Marqués de Ustaris, un hombre de una cultura proverbial y además, aunque no lo divulgara, admirador de las ideas que entonces habían triunfado en Europa y que dieron origen a la Revolución Francesa de 1789. Cuando el pueblo de París toma la Bastilla en 1789, ese pueblo viene nutrido de las ideas de los enciclopedistas. Y Bolívar le menciona a Santander: yo he leído desde joven a Voltaire, a Rousseau, a Montesquieu, a Locke, los grandes poetas latinos y contemporáneos, y le da toda una lección. Porque Bolívar, parece increíble, entre sus baúles, uno era un baúl lleno de libros. Y cuenta Olearia en sus memorias que tan pronto encontraba un reposo, bien en una hamaca, bien tirado en una estera en la sabana, en donde pudiera, Bolívar no fallaba nunca en el acto de leer. Estas cuestiones ideológicas que suelen ser
tan subordinadas. Normalmente lo importante es lo que se subordina. Y como decía, no es que se trate de adoctrinar a nadie, se trata de poner simplemente la justicia en su lugar y la injusticia también en su lugar. Porque como les decía, la injusticia no tiene nacionalidad, color político, la injusticia es la injusticia. Hacía apenas pocos años había sido ejecutado a 2 cuadras de acá, en la Plaza Bolívar de Caracas, José María España, el cabecilla del movimiento más radical que se hizo en este país en los movimientos preindependentistas. El programa de lucha de Wally España, de Manuel Wally y José María España, fue un programa de lucha que cuando ustedes lo examinan, ustedes se dan cuenta de que allí sí se iba a hacer justicia. Ellos hablaban de una sociedad de iguales. Ellos hablaban de la libertad de los esclavos, que Bolívar la propuso en el Congreso de Angostura, pero nadie le hizo caso, y hasta su muerte estuvo luchando por eso. Y es patético leer las cartas y documentos de los amigos de Bolívar, como Mosquera, por ejemplo, que llegó a ser presidente de Colombia, para rehusar la libertad de los esclavos. Los eufemismos, los argumentos que utilizaban para no hacerlo. Por supuesto, no era sino una lucha de intereses. Era una sociedad que se mantenía y que fiel fortuna a quienes la tenían gracias al trabajo de los esclavos. Las relaciones de producción en la colonia eran unas relaciones de producción absolutamente medievales, esclavistas, ni siquiera medievales. Por eso los ejércitos de Monteverde no están llenos de españoles, sus integrantes son venezolanos. Y la primera república y la segunda república fueron guerras civiles entre venezolanos. Los ejércitos de Boves estaban nutridos por venezolanos, no por españoles. Y tenemos un caso paradójico, y yo diría que hasta paradigmático, lo que ocurrió en la rebelión de Valencia en el año 1812, a quien finalmente ordenaron a Miranda y lo nombraron general, porque todo el mundo, nadie quería a Miranda en esa junta. Miranda aparecía como un jacobino, y además, como se usaba en ese entonces, Miranda traía un zarcillo en la oreja izquierda, que era el signo que entonces usaban los revolucionarios franceses. Y si ustedes vieran los pasquines que escribían contra Miranda por ese zarcillo, lo acusaban de homosexual, etc. Como no tenían más argumentos, acusaban a Miranda de serlo. ¿Y qué ocurre? En esa rebelión de Valencia, quienes defendían la República, por lo menos la dirección del movimiento de defensores de la República, eran españoles, y quienes comandaban la insurrección contra la Primera República eran venezolanos. Fíjense cómo estaba distorsionado la vida. Una vez más, la lucha de los intereses que conduce a la lucha de las ideas genera una conducta frente al mundo, ¿no? Y fundamentalmente la lucha de los intereses, que quienes hemos leído a Marx sabemos que eso en 2 platos se llama lucha de clases. Eso no ha terminado y está más vivo que nunca. Cuando ejecutan a España acá, vale la pena que nosotros leamos esos documentos. Además son documentos muy breves y muy bien escritos por otro lado. Algunos, para injuriar a España y a Gual, decían que eso los había escrito Juan Bautista Picornell. No sabemos si se llamaba Juan Bautista o Juan Horacio, porque en algunas partes aparece como Juan Horacio Picornell, y Cortés Campomana, que eran 2 de los 4 exiliados españoles que participaron en España en tiempos del rey Carlos III. Después vamos a hablar un poquito sobre eso. Y los exiliaron, eran todos docentes, eran profesores.
y desde luego eran partidarios de las ideas revolucionarias francesas, de la Revolución Francesa. Ellos los exilian, los mandan a una cárcel acá, y en esa cárcel coincide igual y España. España ejercía una autoridad en La Guaira, pero ya igual y España y otros implicados habían armado un movimiento revolucionario, que solo fracasó porque fue delatado. Pero en ese movimiento participaban lo que entonces se llamaban pardos y bajo pueblo, como le decían. Porque una de las consecuencias de esos 3 siglos de dominación fue la división de la sociedad venezolana en castas irreconciliables. Es decir, por un lado los blancos, entre los blancos había divisiones, entre los blancos peninsulares, los blancos criollos, hijos de los conquistadores iniciales, y lo que llamaban blancos de orilla, que eran normalmente los canarios y los blancos empobrecidos. Miranda pertenecía a esa clase de blanco de orilla porque su padre, que era un bodeguero caraqueño canario, luego compró en las Cortes un título que le permitió que Miranda pudiera ingresar al ejército del rey. Y fíjense cómo son las cosas, ¿no? Para que ustedes vean cómo los líderes, cuando son tales, tienen una especie de pálpito o de intuición sabia que los conduce al verdadero camino. Y cuando no tienen esa intuición, se autoderrotan, fracasan. Bolívar era un mantuano. Todos los antecesores de Bolívar eran Juan de Bolívar, Juan Vicente de Bolívar. Extrañamente, el padre de Bolívar, Juan Vicente, no se pone el D. Ustedes no ven ni siquiera en la presentación que hace Juan Vicente de su hijo, aparece Juan Vicente Bolívar, no Juan Vicente de Bolívar, a pesar de que le pertenecía. Y no solo que le pertenecía, sino que la madre de Bolívar mandó a su hermano Esteban a España para que tramitara la concesión del marquesado a Juan Vicente, que era el hijo mayor de ese matrimonio, de María Concepción Palacios y Juan Vicente Bolívar. Simón Bolívar tampoco se pone el D, se llama simplemente Simón Bolívar. Pero Francisco Miranda, que es Francisco Miranda y no Francisco de Miranda, se agrega el D. No es que esto haya tenido ninguna relevancia histórica, pero a mí me pareció, y siempre me he hecho ese interrogante, si eso no era revelador de una conducta frente a los otros, frente al bajo pueblo que ellos llamaban, es decir, frente a los trabajadores. Porque recuerden ustedes que para los mantuanos el trabajo, le hacían honor a la etimología de la palabra trabajo, que ustedes saben que los primeros orígenes de la palabra trabajo era un instrumento de tortura. De allí viene el origen de la palabra trabajo. Para algunos lo sigue siendo.